una banana. Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a este primer tutorial de Multisim, ese software que es para simulación de circuitos electrónicos o eléctricos. Ok, hoy vamos a aprender cómo armar un circuito resistivo básico. Esa es la interfaz del programa. Vamos a ocupar este pequeño menú de aquí, este pequeño menú de acá. Entonces empecemos. Como primera parte, en este menú de arriba tenemos lo que son fuentes de poder, fuentes de alimentación, circuitos pasivos, diodos, transistores, amplificadores operacionales y compuertas, que más adelante veremos un tutorial de ello. Ok, vamos a armar un pequeño ejemplo con resistencias. Entonces, para buscar una resistencia basta con ir al segundo icono de aquí, tecleamos la palabra res y ya tenemos este símbolo, que es el símbolo eléctrico de la resistencia. Ok, para este ejemplo vamos a utilizar lo que son 6. Basta con colocar una, seleccionarla, control C, control V, las veces que sean necesarias. Ok, vamos a poner R1 con R2 en paralelo. Para ello la seleccionamos y la rotamos 90 grados. Estas tres las vamos a poner en serie. Entonces vamos a voltear y vamos a bajar esta, y esta la dejaremos sola. Ok, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta nuestra fuente de alimentación, así es que vamos a poner por el momento una de DC Power. Aquí la tenemos. Y ahora sí, a conectar todo. Para conectar basta con ir a alguno de los extremos del elemento y hacer la interconexión con otro. Pum, pum. Ok, conectamos estos de acá. Nos estorba ese pequeño R2 y conectamos la fuente de alimentación. Si quisiéramos nosotros simular este circuito, nos va a marcar un error. Este quiere decir que no tenemos ninguna referencia a tierra. Para ello, aquí en fuentes de alimentación escribimos la palabra ground y la colocamos. Ok, ahora podemos simular este circuito. Muy bien, vamos a darle unos valores X. Vamos a darle esta de 36. Eso es importante. Para modificar un valor de una resistencia o de algún elemento basta con darle clic de izquierdo 2 veces, y aquí en value encontraremos el valor de la resistencia por default, que es de 1 kilo, y también la potencia, que por default también nos da 1/4 de watt. Entonces aquí no importa mucho porque tenemos un voltaje muy bajo. Esta la vamos a colocar de 12, esta de 74, esta de acá de 16.4, siendo un ejemplo, esta de 103.2 y esta de acá de 28.7. Muy bien, la fuente vamos a dejarla de 9 volts, lo que es una batería cuadrada de esas tipo C o D, no recuerdo el nombre, que son más o menos con las que utilizamos las prácticas, se hacen las prácticas básicas. Ok, vamos a modificar el nombre de aquí de esta fuente. En lugar de B1 vamos a darle Bint, voltaje de entrada. Ok, ahora les voy a enseñar lo que son unas herramientas básicas de medición de este software. Tenemos por aquí lo que es el multímetro, y vamos a utilizar el osciloscopio, pero vamos a utilizar el Tektronix, el bueno. Cuesta como 30,000 pesos, 20 y tantos mil pesos. Ok, y aquí lo tenemos gratis. Y también, bueno, ahorita les voy a mostrar otro método para medición. Ok,
multímetro. ¿Cómo medimos el voltaje en una resistencia? Basta con poner las puntas en paralelo del elemento a medir. Ok. Corremos la simulación, damos doble clic en la herramienta de medición. Tenemos un voltaje de CD de 6.23 volts. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Pues nuestras resistencias no resistieron toda la corriente de esa simulación. Entonces rápidamente vamos a cambiar el wattaje de cada una de ellas. Pausamos la simulación. Ese fue error mío porque desde un principio no lo quise hacer pensando que iba a resistir y pues no. Ok, volvemos a correr la simulación. Tenemos un voltaje de CD de 6.26.263 o 6 volts con 263 milivolts. Ok, muy bien. Ahora les voy a enseñar cómo utilizar el osciloscopio para la medición de este mismo voltaje, que tiene que ser exactamente el mismo que medimos anteriormente. Entonces seleccionamos uno de los canales, los ponemos al inicio de la resistencia y esta G es de tierra o del término de la señal a medir. Entonces seleccionamos este punto, así como si fuera el multímetro, nada más que aquí vamos a poder ver la señal y tener otras mediciones. Ok, corremos la simulación, damos doble clic en la herramienta de medición, prendemos el osciloscopio. Como vemos, la señal está un poco arriba, entonces podemos bajar el voltaje por división o podemos bajar la señal de este modo, o para poder apreciarlo podemos moverle al voltaje por división. Centramos en el eje de las axis nuestra señal y aquí tenemos una herramienta que se llama Measure y hay que hacer todas las mediciones que queramos. Seleccionamos el canal, aquí en el tipo le vamos a dar voltaje medio, que es el de CD. Ya me lo pasé. Aquí está. Y como vemos, es exactamente igual al voltaje que nos dio el multímetro. Muy bien, pero ¿de qué otro modo podemos medir el voltaje en esta resistencia? Ok, pausamos la simulación, quitamos estas conexiones y aquí vamos a todos los grupos. En indicadores, voltmetros, y aquí tenemos unos voltmetros que podemos hacer uso de ellos. Utilizamos el vertical y conectamos nuevamente en paralelo. Corremos la simulación y nos tiene que dar exactamente lo del multímetro y lo del osciloscopio. Ok, esto es para la medición de voltaje en alguna de las resistencias. Ahora, ¿qué tal si yo quiero medir voltaje en esta y en esta? Pues es muy sencillo. Podemos utilizar esta misma, control C, control V, la corremos hasta acá. Esto nos estorba un poco, lo movemos, conectamos en paralelo, ya que como dos resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, vemos que aquí nos da los 6.23 y el voltaje es 0.976 volts de este lado. Vamos a comprobarlo con el multímetro. Punta y punta, ya que es el mismo nodo, y comprobar que el voltaje en paralelo es el mismo. Vamos a hacerlo de este modo: 0.976, que era lo que nos había dado antes, y tenemos 975.903 milivolts, que es lo mismo. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos medir la corriente? Recordando que la corriente se tiene que medir abriendo el circuito y dejándolo en serie, ya sea el multímetro o otro de esos indicadores. Ok, vamos a medir la corriente que pasa sobre la resistencia 13.
corremos estos circuitos hacia acá para tener un poco más de espacio. Abrimos este nodo. Entonces vamos a nuestra herramienta de multímetro, hacemos conexión a este nodo y conexión acá. Corremos la simulación, doble clic en la herramienta, vamos a medir ahora lo que es corriente y ya nos están midiendo la corriente. Pero ¿por qué es negativa? Nos dio negativa ya que nosotros propusimos un sentido de corriente y no va hacia el otro lado, recordando que la corriente va de más hacia menos. La corriente va de, nosotros el que propusimos fue de más a menos, y no es así, va de menos a más en ese sentido. Entonces aquí vamos a voltear la conexión así, de este modo, y como vemos ya nos da de manera positiva esta corriente. Muy bien, ahora vamos a utilizar lo que es el indicador de corriente. Entonces vamos aquí a indicadores, ohmmetro, vamos a poner el horizontal. Vamos a voltearlo y nos da el valor que nos había dado el multímetro. Ok, pues esto es todo por ese primer tutorial de un circuito resistivo básico, manejo de herramienta de multímetro, osciloscopio y indicador. Hasta luego.